todos, ¿cómo andan? Hoy vamos a continuar con otro programa de los detectives de la biología y hoy vamos a tocar el tema del MMS y el viejo paradigma. Gracias a todos nuevamente por los saludos, los mensajes que nos van mandando y bueno, me pareció importante hacer una investigación exhaustiva. Ya hemos hablado de este tema, lo volvemos a tocar, me parece muy importante y es necesario que se conozca, ¿sí?, realmente qué es esta sustancia y qué puede generar en el cuerpo y por qué hay que ponerse serios con esta situación, ¿sí?, y hay que realmente entender lo que está ocurriendo. Así que vamos a investigar juntos de alguna manera la información que nos brinda. Para los que no conozcan lo que es el MMS, ¿sí? Si entramos en Google y ponemos MMS, ¿sí? El MMS, el mineral milagroso, ¿sí?, lo llaman milagroso. Ya acá tenemos la primera incoherencia, sabemos que lo milagroso no existe, siempre son mis logros, siempre son mis coherencias y los efectos de las mismas. A priori encontramos de alguna manera una de las principales difusoras de este paradigma del MMS, o encontramos a esta monja que ya sabemos, si aparece, sabemos que no hay buenas intenciones, primero porque nosotros hemos ofrecido a la iglesia muchas veces los conocimientos de la nueva medicina germánica y nos dijeron que no se puede hacer nada porque están los laboratorios encima. De hecho ya lo hemos contado públicamente esto, así que bueno, estamos esperando que de alguna manera vengan a pedir la ayuda y nosotros con todo gusto se las damos, pero acá ya sabemos que acá ocultan algo, ¿sí? Fíjense después que dice que el MMS y para qué sirve. Analizamos el MMS, conocido en nuestro país como solución mineral maestra o simplemente dióxido de cloro, ¿sí? Bueno, algunas personas automáticamente cuando escuchan esto dicen, pero ¿cómo alguien lo va a tomar? Bueno, hay gente que lo toma. Compuesto recomendado, entre otros, por la monja Teresa Forcades. Acá tenemos nuevamente una jesuita recomendando esta situación. Ya sabemos que acá hay algo raro, ¿sí? Ya lo sabemos. El cual se prescribe en hospitales de África, nuevamente en África. Te pone en Suiza, ¿sí?, como para decir, mira dónde se hace. Se prescribe, eso es mentira. O Japón, incomprobable. Se dice que ha curado a miles de personas y que en España está prohibido. Acá está una de las primeras trampas, ¿sí?, porque el sistema juega constantemente con los medios de comunicación. Entonces, si a vos te prohíben algo, vos vas a creer que si lo están prohibiendo es de alguna manera los que están en el viejo paradigma, entre comillas, van a creer que los están ayudando. Aquellos que no se dan cuenta que todavía el gobierno, las entidades mundiales, este nuevo orden y demás, lo que no buscan es nuestra coherencia, sino que buscan tenernos dormidos, controlados y demás, van a pensar que lo están prohibiendo para de alguna manera perjudicarlo. Entonces eso los van a buscar. ¿Se entiende? Bien, esa es una de las trampas que tiene este sistema. Y después dice, a ver, ¿cuáles son las enfermedades que cura el MMS? Entre ellas el ingeniero nombra el cáncer, el ingeniero, sí, que no tiene nada que ver con biología, nombra el cáncer, diabetes, el cáncer entre comillas, ¿sí? No, de qué tipo de cáncer, qué programa biológico, es algo muy genérico, esto ya no es serio lo que está diciendo. Diabetes, ¿qué diabetes? Tipo 1, tipo 2, es zurdo, es diestro, ¿de qué me estás hablando? O sea, no tiene lógica lo que me estás diciendo, ¿sí? Sabemos que el tipo 1 de la diabetes es la falsa diabetes, así que solamente le tenés que dar tiempo, porque es la PCLA, la hiperglucemia, ¿sí? Y si me decís que es diestro o zurda, yo te digo, bueno, hay que ver el estado hormonal y hay que analizar perfectamente si es la diabetes tipo 2 y a ver si está activo o no. El HIV no existe, es un virus que no existe. ¿Cómo lo va a regularizar? La malaria, otra supuesta teoría del difusor del MMS. El autismo, que no tiene nada que ver, ¿sí?, absolutamente nada que ver con una cura. Si el autismo es una constelación cerebral con por lo menos 3 conflictos activos. Esto es totalmente ridículo lo que están diciendo desde el nuevo paradigma. Todo tipo de infecciones. No cura infecciones. Ahora vamos a ver eso y lo vamos a dejar anotado porque me parece importante que se pueda entender en profundidad para que nadie caiga en este engaño nuevamente. Artritis, nuevamente, ¿sí?, inflamaciones, ¿sí?, lo vamos a dejar anotado también para hacer un análisis con ustedes. Colesterol alto, reflujo, enfermedades de riñón o hígado, al contrario, perjudica el riñón. Dolores y aflicciones, alergias, ¿sí?,
infecciones urinarias, etc. Bueno, acá podemos hablar mucho tiempo sobre esta mentira, sobre esta información falsa que pertenece al viejo paradigma, ¿sí? Porque creer que hay algo que va a curar algo dentro del cuerpo es viejo paradigma, porque es no entender cómo funciona el cuerpo, no entender qué son los programas biológicos y no entender que las alarmas están ahí por algo. Como decíamos el otro día, cuando habíamos mencionado el ejemplo de alarma en el auto, por ejemplo, cuando vos estás andando por la ruta, ¿sí? Venís manejando, vamos a poner alarma de motor en el tablero del auto, para que se vea con propiedad, ¿sí? Y de repente, yo estoy andando y de repente me aparece check engine, hay que chequear el motor, acá hay un problema. Puede faltar aceite, puede faltar agua, puede haber un problema en el motor, no importa, hay que chequear, ¿sí? La alarma es la inflamación, la alarma es la úlcera, la alarma es el programa biológico, ¿sí? Que te está indicando que hay algo en curso. Y si vos lo sacás, estamos en problemas y esto es muy peligroso. Esto viene a ser lo mismo que la quimioterapia, que los medicamentos y que los antibióticos, que son antivida. Todo lo que atente contra los programas biológicos, que mate las bacterias de nuestro cuerpo, nos va a estar matando a nosotros. Y ese no es el principal problema. El principal problema, y acá hay que ponerse serio, y el que difunde el MMS puede matar a una persona. ¿Y por qué? Esto es muy sencillo. Esto funciona de la siguiente manera. Nuevamente el ejemplo del auto, que es una analogía perfecta. Y vamos a poner ahora el ejemplo del mecánico y siempre hacemos la analogía con el médico, pero ahora vamos a hacer la analogía con el que recomienda el MMS. Estamos andando con el auto, ¿sí? De repente se enciende la alarma del motor, nos pide que chequeemos el motor, paramos en un mecánico, el mecánico nos dice, no se preocupen, yo se lo arreglo, nos vamos a tomar algo, volvemos a las 2 horas, el mecánico contento y sonriendo nos dice, mire señor, aquí tiene la bombita, ya no hay más alarma. Entonces la persona te dice, bueno, ¿ya está resuelto el problema? Y el mecánico te dice, quédese tranquilo, que no hay más alarma, usted puede seguir perfectamente, va a poder dormir tranquilo porque la alarma no le va a hacer ruido. Bueno, fenómeno. Entonces ¿yo qué hago? Arranco el auto sin la lamparita, sin el sensor, sin el aviso y sigo. Pasan unos días y se funde el motor. Entonces ahí viene y te dice, no, tuviste un accidente cerebrovascular. ¿Sí? El ACV, se fundió el motor, se murió la persona. Porque la única manera de morir, obviamente además de un traumatismo, es con un ACV, que es una ruptura de los vasos sanguíneos del cerebro. No, es que el MMS no sirve para eso. No. Lo que vos estás haciendo con el MMS, con una cirugía, con un antibiótico, con la quimioterapia, con la radioterapia, me estás apagando la alerta porque está interviniendo en los programas biológicos, no te deja activar la alarma, no te deja trabajar las bacterias. Es más, no es que solo no te deja, las mata. Es como sacar la bombita, pisarla, romperla, para que no vuelva a haber ni un solo rastro de esas bacterias aliadas, ¿sí? Malinterpretando totalmente cómo funcionan los programas biológicos, creyendo que la fiebre, creyendo que las infecciones son todos efectos de virus, bacterias que son malignas, patógenas, que vienen de afuera, de un viejo paradigma de Pasteur. Realmente hay que ponerse serio con esto. No es para joder, es para ponerse serio. Podés matar a una persona si le recomendás MMS, porque en vez de resolver la situación, de resolver el conflicto, le estás diciendo que tome un mineral milagroso. Eso es una locura y es muy peligroso y hay que ponerse serio. Vamos a seguir analizando brevemente, ¿sí? Brevemente. Y les voy de alguna manera a compartir, ¿sí?, un resumen. Lulú, Velard, Francois Leduc, Isidora Leiker, Robert Guiné, las personas que realmente se encargan de difundir la nueva medicina germánica como corresponde, no los desinformadores, que son todo el resto, ¿sí? Los que realmente están comprometidos, los que realmente la están pasando mal y fue muy difícil salir adelante con esta información, nos cuentan. Y esto viene de años, ya hemos hecho un video hace años, ¿sí?, hace 3 o 4 años sobre el MMS.
Y Lulú y Francois están difundiendo esto hace más de 10 años, 14, 15 años. Entonces es importante que sepamos que hay gente que quiere hacer las cosas bien, hay otros que están engañados, que quieren hacer las cosas bien, pero realmente están dentro del viejo paradigma. Y si no conocemos la nueva medicina germánica en profundidad, nos van a engañar y vamos a caer nuevamente en la trampa. Es importante entender y conocer que el MMS jamás podría curar nada y lo único que nos puede hacer es mantenernos en una fase activa, ¿sí? Y llevarnos al fallo biológico, a la fatiga, al ACV, si es que la persona no resuelve. Obviamente no le va a pasar a todos, porque algunas personas que se lo ponen porque tienen una alergia en la piel o porque tienen una erupción. Bueno, no es una erupción, no es una alergia, es un edema que viene en un proceso de reparación biológico y sensato de la naturaleza, ¿sí? Entonces si vos le pones MMS, que le pones ese ácido, lo llevas a la fase activa y el edema se va, es totalmente lógico. Lo que pasa es que estás evitando de alguna manera resolver el problema de fondo y eso puede tener consecuencias muy graves. Esto no es joda. Cuando nos dicen, y se los voy a de alguna manera volver a compartir para que vean que esto no es invento, ¿sí? Realmente lo están haciendo. ¿Qué es el dióxido de cloro y para qué sirve? Dice, el dióxido de cloro es un compuesto químico, no es natural. Al que le dicen que es natural es mentira, le están mintiendo, esto no aparece en la naturaleza. Es un compuesto químico que consta de un átomo de cloro y 2 de oxígeno. Es un gas de color rojizo a verde amarillento que se disuelve en agua a temperatura ambiente. Se utiliza para una variedad de actividades como antimicrobiano, antivida. Antivida es para matar, no es para curar. Incluía la desinfección del agua potable. Es decir, esto quema, porque la única manera de matar algo es quemarla, ¿sí? Así que quema y lastima. Y se los digo carne propia porque yo hice la prueba y no me quedé solamente en creer lo que decían. Lo pusimos a prueba con Sony. Tuvimos unos dolores de panza tremendos, me quemé la boca, fue horrible. Tengan mucho cuidado con esto. Vamos a seguir con el análisis, ¿sí? Un análisis que es totalmente objetivo. Y esto principalmente viene del error en el consumo del MMS que tenés que tener en cuenta. Y Lulú y Francois ya hace mucho tiempo venían diciendo y redactaron un artículo que decía: puede ser que creemos polémica con la información que vamos a dar a continuación, puesto que las leyes biológicas nos sitúan en una visión del panorama que nos obliga a ser contundentes, no solo con la medicina convencional, sino también con la medicina llamada alternativa, que es la que defiende este tipo de protocolos, bajo el filtro de sustancias naturales, ¿sí? Nos cansamos en las consultas de ver gente quemada con MMS, es muy peligroso. Y aparte vienen con un conflicto activo, ¿sí? Y en recaídas, con inflamaciones, tomando MMS desde hace 2 años, y lo único que hacen eso es ponerle una expectativa equivocada, le hacen perder tiempo, el programa biológico sigue actuando y a veces es muy tarde para resolver. Y el daño con MMS incrementa las lesiones. Además de que te mata las bacterias y después no te permite, por ejemplo, descomponer un tumor. Realmente es una locura y es muy peligroso. El suplemento mineral milagroso, más conocido como MMS, es en realidad un compuesto químico. No hay ni un solo mineral natural. Se trata de una sustancia tóxica y simpaticotónica, totalmente oxidante y con propiedades bioácidas que invalidan todas las leyes de la biología, de la naturaleza. No cura enfermedades, no existe eso, sino que rompe la fase de reparación de todo programa biológico con pleno sentido, según la segunda ley de la biología del Dr. Hammer. Mata a nuestros preciados aliados, a los microbios, ¿sí? Que ya está demostrado según la cuarta ley de la biología en el sistema ontogenético de los microbios, provocando la muerte de estos por inanición, ¿sí? Además de negar la quinta esencia, la quinta ley de la biología. Es fácil tener la ilusión de una curación si no conocemos la segunda ley biológica y si no sabemos que toda sustancia simpaticotónica tendrá este efecto sobre los síntomas de la fase de reparación o vagotonía, que es lo que sucede en el cáncer de cuello de útero, en las infecciones, en las erupciones, en los edemas y demás. Entonces te van a llevar a la fase activa, se va a ir el edema temporalmente, te vas a sentir mejor, pero va a ser una falsa ilusión, ¿sí?
y te vas a estar envenenando, te vas a estar lastimando, vas a estar volviendo a la fase activa y prepárate cuando vuelvas a la fase de reparación. Y además el principal problema es que la lesión en el cerebro permanece. Vos me apagás la lamparita, pero la necrosis en el cerebro permanece. Y el edema que se puede llegar a generar te puede llegar a matar literalmente. Ese es el peligro del MMS. Administrar químicos o sustancias como el MMS, supuestamente naturales, es ir totalmente a contracorriente. Es provocar un cortocircuito en los procesos sensatos de la naturaleza. Ya hemos hablado del MMS en diversas ocasiones en esto. Y siempre hemos sido atacados como dogmáticos, fanáticos y no sé qué más historias. Dice Lulú, ¿no? Sin que la gente se pare a pensar que no entienden nuestros comentarios porque a lo mejor nunca leyeron las 5 leyes biológicas o nunca las entendieron. El tema del MMS es como convencer a un supuesto superviviente del cáncer después de un tratamiento de quimio de que la quimio no le ha curado, sino todo lo contrario. Es exactamente lo mismo. Casi una misión imposible. Con el MMS ocurre igual. Todavía seguimos creyendo que la salud es la ausencia de enfermedad, cuando es casi todo lo contrario. Todos entonces seguimos buscando cómo eliminar el síntoma, cueste lo que cueste. Ese es el principal problema que pertenece al viejo paradigma. Tenerle miedo, no entender lo que está pasando. Solo para tener en cuenta, la administración de MMS es una forma de quimioterapia, es decir, una terapia con químicos, no es naturoterapia. La oposición médico-farmacéutica es una parodia. Y sabiendo que cada vez más personas tratan de escapar de las garras del plan genocida de la medicina convencional, como decíamos al principio, y que empiezan a tomar así una sustancia que no tiene nada que ver con la naturaleza, con la falsa información de que se trata de una cura natural y milagrosa, en verdad no les perturba en ningún modo, al igual que varios fármacos. Entonces, te puede doler la panza, te puede generar una úlcera, podés tener un edema, podés tener una lesión en el cuerpo, vas a hacer sangre y vas a creer que el MMS te está curando y vas a aguantar el dolor y en realidad te está envenenando. La información provocada por una cantidad excesiva de toxinas que el cuerpo quiere eliminar es totalmente falsa, considerando que se trata de la reacción normal del organismo para tratar de eliminar un veneno. Y la pregunta es, ¿por qué el organismo de algunos ya deja de reaccionar de manera saludable? ¿No? Bueno, el MMS. Y con respecto a la salud, también se dice que los antibióticos a base de penicilina han dado resultados sorprendentes y que han salvado la vida de millones de personas, razón por la cual esta invención constituye una de las más importantes de la historia, cuando la realidad es que todos los días vemos sus secuelas. Vemos el organismo ahora que es una tierra totalmente quemada que no tiene fertilidad, ya no tiene más reacciones saludables, ya no hay más fiebre, no hay más trabajo microbiano y hasta cuesta más a una mujer quedar embarazada. Esto es tremendo y hay que ponerse serio. El que recomienda el MMS puede estar matando a una persona. No es un, ay, pero no pasa nada. No, eso es no entender lo que estás haciendo. La teoría de los terrenos ácidos y alcalinos, esos subproductos o consecuencias del MMS, de los programas biológicos y demás, no son la causa del desequilibrio a nivel orgánico, el cual es último nivel de la tríada psique, cerebro y órgano. Así como la naturopatía, que se emplea para tratar de corregir los déficits o tratar los síntomas, no la causa. Pierde su rumbo frente a los nuevos conocimientos, especialmente la segunda ley biológica. Esta teoría obsoleta de los terrenos ácidos y alcalinos es parte del viejo paradigma, porque si vos tenés algo más ácido, más alcalino, es un programa biológico con pleno sentido, que es necesario que esté más ácido o alcalino. Si vos querés reacomodar eso, te estás metiendo a jugar a pensar que podés entender por qué hay más ácido, más alcalinidad y que la teoría de la alcalinidad me va a curar. Eso es una falsa teoría, parte del viejo paradigma. Es una teoría totalmente obsoleta en el nuevo paradigma. En el MG hablamos de sustancias simpaticotónicas y vagotónicas. Ninguna dieta puede curar o prevenir el cáncer. Es otra cosa que no tiene sentido. Las formas son apariencias, barreras que nos impiden captar la esencia. Vemos muchos pacientes que hicieron sus DHS por haber sido ilusionados, seducidos, manipulados, traicionados, dice Lulú, por las formas. Esto lo hemos visto muchísimas veces nosotros también en la consulta. Una comunicación objetiva y neutra puede resultar en una infinidad de reacciones subjetivas, tanto positivas como negativas, según el receptor, su percepción, su interpretación, sus valores, sus creencias, etc. Todo depende del cristal con el que se mire.
La verdad hay que agradecerle a Ludwig Francois por la difusión de esto. Realmente es muy importante entender. Si no fuera por ellos, no estaríamos despabilados y seguiríamos dentro del viejo paradigma. Hay mucha información, ¿sí? Totalmente objetiva que permite una comprensión. Acá nadie va a negar los beneficios de una alimentación sana y equilibrada en todas las fases de un programa biológico. Eso es totalmente lógico. El concepto de que la comida sana puede prevenir el cáncer es una tontería, y eso lo dice Hammer, ¿sí? Porque el cáncer no es un problema, es un programa especial biológico y sensato de la naturaleza que te ayuda a mejorar, a superar una situación. ¿Cómo tomar un veneno me va a ayudar a mejorar un órgano para superar una situación? No tiene sentido. ¿Se entiende? El MMS actúa a nivel de las mitocondrias, dicen algunos argumentos, ¿no? De las mitocondrias celulares, aumentando el nivel de energía en el ciclo de Krebs. La mitocondria recibe la información de los fotones coherentes enviados por el ADN en sus 12 capas. Primero, ¿quién vio el ADN? ¿Cómo saben que existe? En primer lugar, ¿no? Eso produce una frecuencia vibratoria magnetoeléctrica adecuada que provoca la sanación. La sanación, en muchos casos, acelera el proceso de las dos fases en NMG de manera vertiginosa, produciendo la curación. Dicen algunos que supuestamente dicen conocer la nueva medicina germánica. Eso es totalmente falso. Esto es una teoría totalmente incomprobable. Cada mecanismo que se relaciona en esa teoría son solo hipótesis. No hay un equipo que te mida cada célula, el aumento del nivel de energía en el ciclo de Krebs, en todas las células del cuerpo o por dónde va pasando el MMS. Es totalmente una ridiculez lo que dicen. Lo que pasa que, bueno, fe científica en el viejo paradigma. Y los que están en el viejo paradigma le van a tener fe científica a la medicina clásica y a la medicina alternativa, que no es nueva medicina germánica. Es realmente muy importante que se entienda esto, por eso estamos haciendo el video. Esta creencia, ¿sí? Las defensas del sistema inmunológico, este sistema de guerra que nos defiende, que no existe, viene del viejo paradigma biológico mecanicista, donde nos ayuda a cuidar nuestra salud alejándonos de las enfermedades producidas por infecciones, por bacterias, por células cancerosas, etc. Es una curación pendiente en realidad y hay que identificar el DHS y los rails, ¿sí? Esas situaciones, esas memorias sensoriales que nos llevan al conflicto. No vamos a aplicar nada simpático-tónico al cuerpo solo para aliviar picaduras, solo para aliviar algunos dolores, algunas inflamaciones. Eso es realmente no entender lo que estamos haciendo. Y es peligroso porque el edema en el cerebro, como ya saben, cuando hay una adaptación en un órgano específico, también lo hay una necrosis en el cerebro. Y la necrosis es un agujero. Y ese agujero después se va a edematizar y se va a inflamar y con muchas recaídas puedes tener un ACV, es muy peligroso. Hay que resolver el conflicto, no hay que tomar nada. No vamos a aplicar nada simpático-tónico solo para aliviar entonces los dolores. Sí se pueden utilizar las plantas medicinales, pero porque son naturales y se encuentran en la naturaleza y acompañan, no apagan los programas biológicos. Los acompañan y los aminoran, nada más. Siempre y cuando conozcamos lo que está ocurriendo en el cuerpo. Si no, no tiene sentido. En la naturaleza no se encuentra el dióxido de cloro, este MMS, mineral milagroso. Administrar químicos o sustancias como el MMS, supuestamente natural, es ir totalmente a contracorriente, es provocar un cortocircuito en los procesos sensatos de la naturaleza. Y tengo que insistir en la diferencia entre antibiótico, que etimológicamente viene del griego, que significa anti, contra, y bios, vida, y modulador. ¿Sí? Un modulador puede ser, por ejemplo, la Usnea barbata, que modula la intensidad del trabajo microbiano. Así que es una planta, que no tiene nada que ver un antibiótico con un modulador que viene a ser la planta medicinal. El suplemento mineral milagroso, más conocido como MMS, es en realidad un compuesto químico, no hay ni un solo mineral. Se trata de una sustancia tóxica y simpático-tónica oxidante y con propiedades bioácidas que invalidan todas las leyes de la naturaleza. ¿Sí? Es fuerte porque hay gente que está creyendo en esto y realmente se está complicando la existencia. Es muy peligroso recomendar esto. Hay que ponerse serio. Por eso yo me pongo serio, porque eso es ser coherente. Entonces, el MMS es un veneno simpático-tónico. ¿Qué significa un veneno simpático-tónico para los que no conocen la nueva medicina germánica? Nosotros sabemos que siempre que una persona vive una situación dramática, inesperada, vivida en soledad, donde no lo puede compartir, afecta al triángulo psique, cerebro y órgano.
¿sí? Ese triángulo psique, cerebro y órgano va a generar una adaptación en el psiquismo con un cambio de comportamiento, una necrosis en el cerebro y una adaptación en el órgano para ayudarme a superar biológicamente la situación que estoy viviendo y no estoy pudiendo resolver. Durante la fase activa voy a tener presión alta, no voy a tener edemas, ¿sí? Por la presión alta, no voy a poder dormir, voy a estar con insomnio, voy a estar con unas situaciones. Pero en fase activa va a estar activo el programa biológico, una necrosis en el cerebro, ¿sí? Que podemos ver cualquier tomografía y podemos encontrar como una mancha blanca, ¿sí? Cuando entramos en reparación. Y en fase activa hay una necrosis, se genera una lesión en el cerebro, de verdad. Y hasta que resuelva el conflicto. Dependiendo la masa conflictual, que es el tiempo y la intensidad que dure el conflicto, va a estar determinada la adaptación del psiquismo, la lesión en el cerebro y la adaptación del órgano. Una vez que resolvemos el conflicto, entramos en fase de solución, se edematiza el órgano, si es la piel, por ejemplo, el epidermis se inflama, si es el corion de la dermis se inflama, si es el cuello del útero se inflama, si es una infección aparece ese edema, y acá es donde te dice el MMS, yo te voy a curar con un milagro de la naturaleza. Mentira, lo que hace es llevarte a la fase activa, te vuelve a aumentar el programa biológico y cuando vos llevas el órgano a la fase activa, el psiquismo vuelve a la fase activa y el cerebro vuelve a la fase activa y la necrosis aumenta y el riesgo de una ACV es mayor. Eso es lo que hace un veneno simpático tónico, no te deja terminar el programa biológico y sensato. Dice ser una cura milagrosa, explicamos por qué esto es falso. El MMS es un veneno simpático tónico, ya lo explicamos. Y la gravedad del asunto ya la entendieron. La gente podría morir por esta falsa creencia. Y los tipos de infecciones ya lo entendimos. La artritis, que aparece en PCLA, las alergias, que aparecen en la inflamación o la edema, que aparecen en la mucosa nasal, en la mucosa auditiva, en la mucosa visual, que aparece en la PCLA, ¿sí? Que es después de haber resuelto el conflicto nuevamente, en esa recaída que tuve. ¿Sí? Yo digo, uy, me enfermé. No, eso es viejo paradigma. Uy, me estoy terminando un proceso, me estoy reparando. Qué bueno que se me dematizó, ahora voy a poder salir. El punto es que tiene que durar poquito, puede durar una semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿sí? Pero más no. ¿Por qué? Porque si no estoy recayendo en el conflicto. Por eso hay que identificar el DHS, resolverlo definitivamente y dejar finalizar el programa como corresponde. No lo voy a hacer más largo, espero que les haya servido. Tengan cuidado con estas cosas. Es muy importante que puedan entender lo que están haciendo y les agradezco nuevamente por estar siempre con nosotros. Realmente son noticias que tenemos que difundir porque es importante y hay que ponerse serio. Aquellos que quieran formarse en Nueva Medicina Germánica, como siempre, la web awakeningproject.com, pueden pedir consultas o sesiones de NMG. Pueden hacer la formación de Nueva Medicina Germánica para entender perfectamente de qué es lo que estamos hablando. ¿Sí? Aquí tienen todos los niveles. Se pueden formar perfectamente. Siempre recomendamos el nivel 0 como para que puedan avanzar y profundizar en la Nueva Medicina Germánica. Y bueno, espero que les haya servido este video, que les sea de utilidad y que podamos prevenir un montón de situaciones totalmente dramáticas como las que vemos en las consultas día a día. Gracias por haber compartido este ratito con nosotros y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, gente.